Hola, soy la doctora Caridad Huerta, médico en seguridad y salud ocupacional, y hoy les doy la más cordial bienvenida al curso de primeros auxilios. Gracias. Saber cómo ayudar a una persona es muy importante en situación de emergencia, sobre todo para prevenir graves secuelas, desenlaces fatales o incluso para mejorar la posterior recuperación de la persona. Además, los primeros auxilios pueden disminuir la gravedad de una emergencia en un momento y lugar determinado. Es por ello que definimos primeros auxilios como la atención inmediata que se le da a una persona enferma, lesionada o accidentada en el lugar de los acontecimientos, antes de ser trasladado a un centro asistencial u hospitalario. Esta es muy importante, ya que podemos salvar la vida de una persona, evitar que se agraven sus lesiones y favorecer su recuperación. ¿Qué no se debe hacer? 1. Brindar primeros auxilios si no estás capacitado. Puedes producir un daño mayor a la persona por desconocimiento. 2. Mover al lesionado innecesariamente. No se puede mover a la víctima, ya que pueden agravar las lesiones que tengan. Se atenderán en el mismo sitio hasta la llegada de los servicios de emergencia. 3. Sacudir a un lesionado inconsciente. En este caso no se debe hacer, solo se debe preguntar en voz alta, clara y fuerte si está bien. Y si éste no responde, asegurarse de llamar al 911. 4. Dar de beber a un lesionado. Cuando hay un traumatismo en cabeza, cuello, tórax y abdomen, así éste esté consciente, no se puede dar ningún tipo de líquido, ya que éste puede ir por vías no naturales y provocar aspiraciones y puede ahogarse y causar la muerte. Y por último, frotar algún remedio casero a un lesionado. No se puede utilizar remedios caseros, ya que las heridas se pueden infectar. El material a utilizar tiene que estar estéril. Uno de los puntos a tratar muy importante en este tema es el botiquín de primeros auxilios. Este tiene que estar en un lugar visible y no puede estar obstaculizado. Nos sirve para actuar en caso de lesiones leves o indisposiciones que en principio no necesiten asistencia sanitaria. Esto debe llevar guantes de látex, gafas, gasas, pañales, toallas higiénicas, vendas rectangulares y triangulares, suero fisiológico, tijera, termómetro, alcohol, curitas, esparadrapo, linternas. Esto hay que hacerle un seguimiento continuo para saber que este botiquín está dotado de todo el material que se necesita. Es muy importante saber estas recomendaciones. Antes de usar el botiquín, lavarse bien las manos. El botiquín no debe tener cerradura. Ordenado y etiquetado. Revisar de manera constante los insumos. Y después de usarlo, lavarse las manos y desinfectarse para evitar contagios. Otro punto importante es la brigada de emergencia. Es un equipo de acción especializado y equipado cuya finalidad es minimizar las lesiones y pérdidas que se pueden presentar como consecuencias de incendios y otro tipo de emergencia relacionadas con la actividad de la empresa. ¿Qué conducta debe tener la brigada de emergencia? ¿O qué función debe cumplir? Es la conducta PAS: proteger, alertar y socorrer. A continuación, verán un video donde podrán observar las funciones de los brigadistas.
Una de las cosas que es muy importante y que debemos saber distinguir es qué es la urgencia y qué es la emergencia. ¿Cuál es la diferencia de ello? Sabiendo esto, podemos saber de qué manera debemos actuar. Una urgencia: no existe peligro o amenaza inmediata para la vida y la salud. Ejemplo: un cólico renal, una crisis asmática, una fiebre alta. Una emergencia: existe una amenaza inmediata para la vida y la salud. Ejemplo: accidente grave, dificultad para respirar, infarto, quemadura. Es por ello que es importante tener los contactos de emergencia. Allí podrán observar los contactos que son la emergencia, el 911, Policía Nacional, 101, Bomberos, 102, 112, Cruz Roja, 131, Ministerio de Salud, 171. Estos contactos deben estar visibles a la vista de todo el personal que labora en la empresa. Ahora hablaremos de los signos vitales. Estos reflejan funciones esenciales del cuerpo, incluyendo ritmo cardíaco, frecuencia respiratoria, temperatura y tensión arterial. En la foto que están viendo en su pantalla pueden observar el pulso radial, situado en la cara anterior y lateral de la muñeca. Se puede tomar en cualquier muñeca usando la punta del dedo índice y medio, entre el hueso de la muñeca donde está el pulgar. Solo debemos aplicar una presión necesaria. En la mano donde apoyes los dedos debes tener un reloj que pueda medir los segundos. Y lo normal tiene que ser de 60 a 100 latidos por minuto. Otro signo importante es la frecuencia respiratoria. La puedes medir sentado o acostado. Mide la frecuencia respiratoria contando el número de veces en que el pecho o el abdomen se levanta durante 1 minuto. Y lo registras. Lo normal es de 12 a 18 respiraciones por minuto. Ahora hablaremos de la temperatura. Lo normal de una temperatura es de 35.5 a 37.5. Este es el aumento de la temperatura corporal. Llamamos febrícula cuando tenemos 38 grados, fiebre de 38 a 39 y fiebre alta mayor a 39. A continuación veremos un video que nos muestra de manera muy práctica cómo podemos medir o tomar los signos vitales. Hola Befis, hoy en Cruz Roja, ¿qué vamos a ver? Hoy vamos a aprender a valorar los signos vitales, que es súper indispensable en todas las personas. Para eso tenemos nuestra modelo, la invitada del día de hoy, Ashley, en el cual a veces nos podemos sentir mal y Cruz Roja tiene un protocolo de actuación que es primeramente verificar el pulso, si esa persona lo presenta. ¿En dónde lo podemos ubicar, Befis? Bien fácil. Imagínense que nosotros vamos a trazar una línea, Ángela, en lo que es toda nuestra mitad de la cara y hasta donde lleguemos al cuello de la paciente, vamos a colocar nuestros 2 dedos, en lo que es el índice y el anular. Si me quieres acompañar para que sientas tú también el pulso y los Befis vean que es súper sencillo. Y ligeramente vamos a inclinar hacia abajo. Recuerden, Befis, siempre es con nuestra mano apuntando hacia la cama o hacia el suelo. Y ahí vamos a sentir el pulso y lo vamos a contar hasta por 10 segundos. En tiempo de 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. Ahí podemos sentir el latido. Sí. Ahora, también practíquenlo en casa, Befis. También, ¿dónde podemos sentir el ritmo? También en lo que es en la muñeca. Imagínense cuando piden ride, Befis, o algo, que hacemos nuestro pulgar hacia arriba.
Precisamente así tenemos una arteria que se llama radial y ahí nosotros podemos checar el pulso. Vamos a también imaginar que vamos a trazar una línea a la mitad de la muñeca. Y simplemente vamos ligeramente nuestros dedos, igual que como lo hicimos en el cuello. Hacia un lado. Hacia un ladito, Befis. Y también podemos checar el pulso. ¿Lo sientes, Ángela? Sí. Muy bien. ¿Qué otra cosa podemos checar? Siempre que en este caso la persona lesionada o herida esté respirando. Simplemente voy a observar el tórax y puedo ver la expansión de lo que es el pecho, Ángela. Y en los bebitos se siente más en el abdomen. Así que ya saben, Befis, las recomendaciones para checar los signos vitales. Otro de los signos muy importantes es la presión arterial. Esta es la fuerza de la sangre contra la pared de los vasos sanguíneos. Lo normal es 120/80. Y podemos tomar la presión con dos tipos de tensiómetro. Arriba a la derecha pueden observar el tensiómetro de mercurio. Abajo tenemos el tensiómetro digital y el tensiómetro de muñequera. Cabe destacar que exceptuando el tensiómetro de muñequera, este debe estar ubicado en la arteria braquial interna, así como lo ven en la foto. Ahora hablaremos de los tipos de heridas. Estos son muy comunes cuando ocurre un accidente o un incidente. Las heridas por laceración es una herida que ocurre cuando la piel, un tejido o un músculo se rompe o se abre. Otro tipo de herida que tenemos es la herida contusa, herida que se produce como consecuencia de un golpe. También contamos con heridas cortantes. Es una rotura o abertura en la piel, puede ser profunda y superficial. También tenemos herida punzopenetrante. Es una herida profunda causada con un objeto de punta, como por ejemplo un clavo, madera, cuchillo, entre otras cosas. Ahora hablaremos de las hemorragias. Es la salida de sangre fuera del sistema vascular. La gravedad depende de cantidad, velocidad y sitio. Hay que desnudar al paciente y usar la tijera de trauma para poder ubicar la lesión y así tener una mejor visibilidad. Por medio de esta imagen podemos ver la gravedad de la lesión. Esta puede ser capilar, venosa y arterial. Podemos ver poca cantidad de sangre, podemos ver una cantidad moderada de sangre, donde dice salida continua roja y oscura, y la más importante, la arterial, una salida intermitente roja y brillante. La hemorragia externa es la que se puede ver a simple vista. Para hacer este procedimiento es importante colocarse guantes. 1. Hay que presionar directo con un apósito. 2. Un apósito sobre otro apósito. 3. Elevar la extremidad afectada. Y 4. Presión en el vaso abastecedor. Ahora vamos a hablar del manejo integral del politraumatizado. Cuando una persona es víctima de un accidente y está inconsciente, lo más indicado es seguir la técnica del ABC. El A significa airway, que es aire y vía. Este debe mantener la vía aérea permeable e inmovilización cervical. Esto se tiene que hacer así como ustedes pueden observar en la lámina. La letra B significa breathing, respiración. Este se debe mantener correcta ventilación y oxigenación, así
también como pueden observar en la lámina. La letra C significa circulation, es circulación. Mantener buen control hemodinámico, tratar el shock y controlar puntos externos de sangrados profusos. Ahora hablaremos de la posición segura. Es la postura corporal en la que tenemos que colocar a la persona accidentada cuando está inconsciente pero respira. Evita que en caso de producirse vómito, ésta sea aspirada y pueda ahogarse. Una de las cosas importantes es la inmovilización cervical. Esta es con el fin de evitar lesiones a nivel de la médula espinal. Uno de los puntos importantes que se deben de tratar es el estado de conciencia cuando tenemos una persona politraumatizada. Cuando se habla del estado de conciencia, tenemos que estar pendiente es que se mueva, que hable, que siga indicaciones como por ejemplo cómo te llamas, dónde vives, qué edad tienes, etc. Otro punto importante es la actividad pupilar. Es la respuesta o estímulo lumínico a la pupila. Allí le coloqué una imagen. La pupila tiene que estar como la primera acción donde dice normal. Si no tenemos en ese momento una linterna, lo podemos hacer hasta con la luz del teléfono. La otra función es la función motora. Es la capacidad de mantener una postura o de hacer movimiento. Los signos vitales que hablamos anteriormente, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la tensión arterial. Función sensitiva, encargada de lo relacionado con el exterior, la sensibilidad, la piel, el olor, la luz. Ahora hablaremos de la fractura o luxación. La fractura es la rotura de un hueso y la luxación es cuando el hueso se desprende de la articulación. Cuando tenemos una fractura o una luxación, debemos controlar la hemorragia en caso de que exista. 2. Quitar todo aquello que pueda comprimir anillo, brazalete, reloj. Luego tenemos que inmovilizar y evacuar a un centro hospitalario. Cuando tenemos una fractura de clavícula, el paciente se debe colocar con la espalda erguida, el cuello en posición neutra, los hombros hacia atrás para que se alineen lo máximo posible. Las axilas deben ir acolchadas y no apretar demasiado porque pueden comprimir las estructuras adyacentes, así como pueden observar en la foto. Cuando la fractura es en el hombro y la escápula, se utiliza para sostener la mano el vendaje, el brazo y el antebrazo. A su vez, inmovilizar completo el hombro y la escápula, así como pueden observar en la foto. Aquí tenemos un traumatismo en brazo y en mano. Este vendaje se utiliza para sostener el brazo, el antebrazo o la mano. Este puede ser en caso de herida, de quemadura, de esguince, luxaciones o fractura. Este es cuando tenemos alguna patología en codo y rodilla. A su vez, para asegurar la efectividad, se dobla un poco la articulación, en caso de que el paciente o el afectado o la víctima lo pueda hacer. Y se coloca la venda haciendo la figura de un 8. Ahora hablaremos de la muñeca y de los dedos cuando existe alguna patología. En este caso hay que hacer un primer anclaje en la muñeca.
Luego con el vendaje, cruzar desde el dorso de la mano hasta la muñeca. Hacer un poco de tensión desde la cara dorsal a la cara palmar, abrazando el pulgar. En caso de que la fractura sea en costillas, esto es muy doloroso para la víctima. Hay que colocarlo en posición más cómoda para él. Esto puede ser semisentado, acostado, sobre el tejido lesionado. En caso de múltiples fracturas, hay que inmovilizar, colocando una almohadilla sobre la zona. Ahora hablaremos de los tipos de traslado. Esto es un apoyo para el cuerpo, con el propósito de asistir a la víctima para que éste pueda caminar cuando una de las extremidades inferiores requieran el soporte adicional para el desplazamiento. Uno de los tipos de traslado se llama soporte o muleta humana. Cargues en brazos. Un traumatismo es aquella lesión provocada por la acción de un agente externo y las reacciones locales y generales que son su consecuencia. El traumatismo implica un daño físico que en ciertos casos puede derivar en complicaciones secundarias que pueden poner en riesgo la vida. Los traumatismos pueden ser de índole muy variada: contusiones, esguinces, luxaciones o fracturas de huesos, y pueden afectar a cualquier parte del cuerpo. De todas formas, nuestro objetivo no será realizar el diagnóstico de las lesiones, sino sencillamente evitar su empeoramiento y activar los sistemas sanitarios de forma adecuada y precoz. La inmovilización de un accidentado con traumatismos tiene como fin evitar movimientos a nivel de la lesión, así como corregir el desplazamiento de los posibles fragmentos de una forma definitiva o temporal. Existen dos tipos de inmovilización, interna y externa, pero únicamente nos vamos a ocupar de la segunda, ya que la primera es la que los traumatólogos realizan en el quirófano. Para realizar una inmovilización externa en primeros auxilios, podemos utilizar materiales tales como mantas, pañuelos, toallas, vendas, tablas de madera, palos, ramas de árboles, es decir, todo aquello que tengamos a mano y que creamos que puede sernos útil. Un vendaje es el medio más básico que podemos utilizar para inmovilizar una articulación que haya sido afectada tras un traumatismo o tras un mal movimiento. Debemos de recordar una serie de premisas importantes a la hora de realizar los vendajes que permitan no agravar las lesiones que previamente haya sufrido nuestra víctima. Lo primero es que debemos inmovilizar la articulación que está afecta y, en caso de dudas, inmovilicemos la articulación más distal a esta y más proximal, es decir, inmovilizar aquellas articulaciones más próximas a la que esté realmente dañada para conseguir una completa inmovilización del miembro superior o miembro inferior. Debemos de recordar que cuando realicemos un vendaje sobre el brazo o la pierna de la víctima, este no debe de comprimirlo en exceso, ya que esta compresión podría impedir el correcto flujo sanguíneo y agravar la lesión que presente la víctima. Resulta importante que recordemos que en caso de no disponer de material específico para inmovilizar la pierna o el brazo de la víctima, utilicemos medios caseros que tengamos a nuestro alcance y que nos permitan mantener la alineación y la rigidez de esa zona que ha sufrido un traumatismo o que está lesionada. La simple colocación del brazo pegado al tronco, de una pierna pegada próxima a la otra o de un dedo junto al otro puede servirnos perfectamente para conseguir esta inmovilización que vamos buscando.
En cualquier caso, estas medidas de inmovilización siempre serán temporales hasta que acudamos a un centro específico donde personal sanitario pueda atendernos y pueda comprobar si aquello que hemos realizado previamente es correcto o no. En esta lámina nos muestra la compresión y la respiración de boca a boca. Se tienen que hacer 30 compresiones y luego 2 respiraciones. 30 compresiones y 2 respiraciones. Este no puede interrumpir hasta que la víctima inicie una respiración espontánea. Ahora vamos a hablar de la maniobra de Heimlich. Este se utiliza cuando la persona se ahoga por un alimento o a su vez porque se traga un cuerpo extraño. Lo primero que tenemos que hacer es tranquilizar a la víctima. Lo segundo, párese atrás de ella. Haga un puño, una de sus manos y colóquele los 4 dedos arriba del ombligo. Presione fuerte y rítmicamente con un movimiento hacia atrás y hacia arriba, hasta que el objeto salga expulsado. Y para finalizar podrán observar un video que habla sobre la reanimación cardiopulmonar y la maniobra de Heimlich. En este vídeo vamos a explicar 2 procedimientos básicos de primeros auxilios. El primero es la reanimación cardiopulmonar o RCP y el segundo es la maniobra de Heimlich ante un atragantamiento. Para aprender a realizar estos procedimientos tenemos con nosotros a Lidia y a Ana, que son instructoras del Plan Nacional de RCP y pertenecen a la Unidad de Docencia e Investigación en Cardioprotección del Hospital 12 de Octubre. Si nos encontramos una persona tendida en el suelo, lo primero que haremos será valorar si está consciente o inconsciente, para lo cual nos acercaremos, le hablaremos en voz alta y le moveremos. Si la persona reacciona a nuestros estímulos, le dejaremos en la posición en la que se encuentra y seguiremos valorándolo. Si no reacciona a nuestros estímulos, pasaremos a valorar si respira o no respira. Para valorar si el paciente respira, acercaremos nuestro oído a la boca y nariz del paciente, mirando hacia el tórax, para ver si éste se eleva, oír el aire al salir o sentir el calor en nuestra mejilla. Esto se conoce como técnica Voss. Si el paciente respira, le colocaremos en posición lateral de seguridad y avisaremos al 112 o al 061. Si el paciente no respira, comenzaremos maniobra de RCP. Para realizar la maniobra de RCP haremos ciclos de 30 compresiones torácicas y 2 insuflaciones, para lo cual entrelazamos los dedos y colocamos las manos en el centro del tórax, con los brazos estirados y perpendiculares al cuerpo. Deprimiremos el tórax unos 5 o 6 centímetros a una velocidad de 100-120 compresiones por minuto. Para realizar las insuflaciones, pinzaremos la nariz del paciente y sellaremos con nuestros labios sus labios. Continuaremos realizando las maniobras de RCP hasta que lleguen los servicios sanitarios o la persona se recupere. Las señales de que una persona se está atragantando son diversas. Llevarse las manos a la garganta, imposibilidad de hablar y ponerse rojo o emitir un ruido que denota que hay un cuerpo extraño obstruyendo la vía aérea. Lo primero que debemos hacer es animar a la persona a que tosa enérgicamente. Si la tos no fuera efectiva o viéramos que pudiera perder el conocimiento, entonces inclinaríamos a la persona con el cuerpo hacia adelante y efectuamos 5 golpes interescapulares con el dorso de la mano. Si tampoco funcionara, realizaremos 5 compresiones abdominales con la persona inclinada hacia adelante, abrazándola por detrás, presionando con una mano cerrada y la otra recubriendo la primera. Se debe apoyar el puño sobre el abdomen y presionar hacia adentro y hacia arriba, justo por encima del ombligo y bajo las costillas de la persona. Si la técnica no fuera efectiva, la persona acabará perdiendo el conocimiento. En este momento llamaremos al 112 o al 061 y comenzamos las maniobras de RCP hasta que lleguen. Muchas gracias, Lidia y Ana. Tomamos nota de estas instrucciones fundamentales ante cualquier emergencia de este tipo. Recuerden, es mejor estar preparado para algo que no va a suceder que suceda algo para lo que no estamos preparados. Gracias por su atención.
Cargue de bombero. Silla de 2 y 4 manos. Traslado entre 3 o 4 socorristas. Y por último, transporte en silla. Ahora hablaremos de la reanimación cardiopulmonar. Este es un procedimiento de emergencia para salvar vidas, que se realiza cuando alguien ha dejado de respirar o el corazón ha cesado de palpitar. En esta foto que están visualizando, vemos la técnica precisa para la reanimación cardiopulmonar. 1. Arrodillarse al lado de la víctima. 2. Mantener la espalda recta. 3. Utiliza el peso de su cuerpo para hacer la compresión. 4. Brazos rectos. Los mismos deben estar en el esternón, que es el hueso largo que está delante y en el centro de la pared del tórax. Y por último, talón de la mano sobre el esternón.